Muy buenas noches. Este es su programa La Noticia de Mañana, que hoy día es de gala porque tenemos el alto honor de entrevistar a un expresidente del hermano República del Perú, otrora Confederación Peruana, Perú-Boliviana. Y para ello yo doy paso y saludo a nuestro corresponsal en Buenos Aires para Argentina y Latinoamérica, Juan Cruz Castiñeiras. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Como usted bien dijo, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Manuel Merino de Lama, que fue presidente del Congreso de la República del Perú y presidente constitucional de la República del Perú durante el mes de noviembre de 2020. Después se conjeturaron marchas, protestas para vacar el gobierno, para lograr la renuncia del presidente constitucional Manuel Merino a mediados del mes de noviembre, y es muy importante poder tener el testimonio Pareciera de este destacado político que si peruano. uno no forma parte de la oligarquía limeña, no tiene derecho a ser presidente, ¿no? Adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor. Le doy la bienvenida al expresidente constitucional de la República del Perú, Manuel Merino de Lama. Muy buenas noches, expresidente. ¿Cómo está, Juan? En primer lugar, agradecer un saludo cariñoso y fraterno a Carlos Subirán, que está con nosotros acompañándonos en el set. Agradecer la oportunidad de salir directamente a nuestros coterráneos, vecinos y de toda Sudamérica, en este caso bolivianos y argentinos que nos están escuchando. Pero creo yo que es una buena oportunidad de poder compartir las diversas situaciones que vienen ocurriendo en nuestros países, especialmente en Sudamérica. Presidente, estamos saliendo para Santa Cruz, Bolivia y el mundo a través de CITEL, el canal de la familia, Sudamericana, otro canal de señal abierta, al margen de todas las señales de cable. Estamos saliendo en nuestro canal digital boliviaradiotv.com y obviamente en todas nuestras plataformas de internet. Es un gusto enorme, un placer enorme contactando siempre con personalidades del Perú. Hemos seguido, bueno, parece que lo poco espanta y lo mucho avanza. Seguíamos con pavor esa crisis que hubo en el Perú, pero ahora de Guatemala a Guatepeor. Ahora ya no tiene ni sombrero, pues, el presidente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, efectivamente, primero preocupados como peruanos y como sudamericanos, porque yo creo que tenemos la integración sudamericana es la más importante que debemos defender todos. Y lamentablemente en el caso nuestro, efectivamente los hechos que vienen sucediendo en el Perú son realmente críticos y son lamentables. Cuando hablo de críticos es porque creo que la desconfianza, la inseguridad y los hechos que vienen sucediendo a nivel general es, digamos, preocupante. Primero porque el señor Castillo, que fue electo presidente de la República, a pesar de los cuestionamientos que hubo en su elección, creo que no ha sabido poner paños fríos a la posibilidad de que, y la tranquilidad que debemos tener todos los peruanos. Cuando me refiero a los paños fríos es en haber sabido elegir un buen gabinete que lo pueda haber acompañado a que en este caso particular podamos tener la tranquilidad del buen funcionamiento que debe tener el Estado. Pues lamentablemente no hay esa tranquilidad y hay una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que los únicos perdedores somos todos los peruanos. Lo digo en el mejor de los ánimos. Es Más allá increíble. de que el señor, Perdón, presidente, siga. más allá de que el señor presidente sea de izquierda o sea de derecha, que en este caso es de izquierda, pero creo yo que no ha tenido la habilidad y la capacidad suficiente de haber elegido un buen gabinete, que no nos esté ocurriendo las circunstancias que pasamos el día de hoy. Ya en el Perú en 7 meses tenemos 4 gabinetes. Y eso sí es sumamente preocupante. Cuando hablo de 4 gabinetes que en un Congreso debilitado, donde los votos para la vacancia presidencial no los hay, definitivamente creo que la problemática se subcinta en que esa inseguridad de todos los peruanos, lo que nos
corresponde como ciudadanos de a pie decirlo. Y decirlo en el mejor de los ánimos, porque lamentablemente no tenemos oportunidad de sacar adelante el país, porque esta pandemia que estamos viviendo todos los sudamericanos y todo el mundo entero, no es una pandemia que el Perú la haya sabido manejar de la mejor forma. Porque la situación económica para poder reactivar la economía del Perú, uno de los países de Sudamérica que tenía las mejores condiciones, lamentablemente no lo ha aprovechado. ¿Por qué circunstancias no lo ha aprovechado? Porque la presidencia de la República ha tenido la decisión de hacer una elección de las peores elecciones que podríamos decir nosotros, porque ha tenido un primer gabinete donde ha tenido un sesgo de filo terrorista. La segunda elección ha tenido un gabinete antiminero, donde el Perú, que es uno de los países de Sudamérica que tiene la minería como uno de los sustentos fundamentales para el desarrollo económico, lamentablemente la presidenta del Consejo de Ministros ha tenido un antisistema sobre estos hechos. El tercer gabinete es un gabinete que eminentemente pone como representación a la ciudadanía un gabinete de falta de respeto a la mujer. Y más de falta de respeto a la mujer, un gabinete que no genera las condiciones de tranquilidad de los ciudadanos del Perú. Y un cuarto gabinete totalmente confrontacional. Un cuarto gabinete que el día de ayer ha dado una conferencia de prensa y que claramente ha puesto, digamos, sobre el tapete un tema directamente, digamos, de confrontación hacia el propio Parlamento Nacional. Lo más fácil en un gobierno es confrontar al Congreso Nacional, porque los congresos no son populistas, porque los congresos, en el caso del Perú, que tienes una sola cámara, es un congreso que no maneja presupuesto, es un congreso que no hace obras, es un congreso que fiscaliza, legisla y representa, pero que lamentablemente estos tres instrumentos fundamentales en el tema de desarrollo del país no son fácilmente asimilables para la población. Lo dice un hombre con amplia trayectoria en el Congreso del Perú, 2-3 veces electo parlamentario, ha llegado a ser presidente del Congreso. Usted conoce el Congreso bien por dentro y lo dice con sobradas razones de que el Congreso es débil porque no maneja recursos, porque no es populista, porque es más que todo institucionalista. Me recuerdo cuando hubo la aventura de el señor Fujimori y se lo sopló el Congreso para la algarabía del pueblo en ese momento, de algunos sectores del pueblo. Yo quiero hacerle esta pregunta porque me llama la atención, porque usted no es de Lima, usted es de un departamento frontera con el Ecuador. Por un lado tienen playa y por otro lado tienen Amazonía. Le he pasado alguna foto, creo, no sé si tiene. Y de pronto hay una simetría muy grande en el Perú, en el sentido de que a lo mejor 80 o más por ciento de la gente está concentrado en Lima, en lo que es Lima, y muy poca gente en el resto del territorio nacional, número uno. Número dos, parece que nunca se ha ido el virreinato del Perú, porque siguen manejándose las castas, llamémosle, ni siquiera oligárquicas, casi aristocráticas, que siempre se han estado haciendo el pasanacu de la presidencia y de los primeros cargos del país. Es muy difícil no ser de Lima, no ser de ese sector, no ser de esa casta. Sí, efectivamente, yo creo que tú acabas de hacer un análisis muy importante que tenemos que compartirlo con tu público que te escucha en esta noche, y creo yo que tenemos que compartirlo como sudamericanos, como personas decentes que queremos realmente que nuestros países sudamericanos tengan una oportunidad de desarrollo. Y en el caso particular del Perú, sí, efectivamente, yo soy provinciano, y como provinciano no pertenezco a esa casta, digamos, capitalina, que muchas veces son las evaluaciones que ellos hacen. Y apellidos compuestos, muchos apellidos compuestos, ¿no? Así es. Pero yo creo que en esa línea tenemos que hacer un análisis de los hechos que vienen sucediendo en el país. Y en ese análisis de los hechos que vienen sucediendo en el país, creo que tenemos que ser sinceros con los países sudamericanos. El Perú creo que ha tenido una muy buena oportunidad
especialmente en poder sacar adelante el país. Pero lamentablemente estos hechos que hemos vivido todos los sudamericanos, que hemos vivido el mundo entero en esta pandemia, creo que ha sido de una u otra manera un obstáculo en los hechos de desarrollo de nuestro pueblo. Pero también es cierto, y también tenemos que reconocer, que no hemos sabido, digamos, los ciudadanos de a pie, poder plantear nuestras propuestas en el marco de lo que realmente necesitamos. Y en ese sentido, el ataque que hemos tenido nosotros como provincianos ha sido realmente devastador. Es que en nuestra Latinoamérica, presidente, hay países como el Perú, Chile, Uruguay, donde es común ver que el presidente, hijo del presidente, por ejemplo, la calle Paul, de la calle del otro, o en Chile, que un expresidente, el hijo de otro expresidente, algo parecido en el Perú, en Costa Rica también, en algunos países. Bolivia solamente tenemos un caso, digamos, del presidente Hernando Siles Reyes, con dos hijos presidentes, ¿no? Hernán Siles Suazo y Siles Salinas. Pero fuera de eso, digamos, no hay tanta tradición porque ha habido mucha influencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas pues son del pueblo, adentro de la provincia, verdaderos nativos originarios, ¿no? Como dice el primer presidente, no, los militares venían y representaban la nacionalidad, los sectores, las naciones, digamos, originarias. Ahora, eso me llama la atención en cuanto al Perú, porque el Perú parece que entre unos cuantos, entre algunos Vargas Llosa, aunque ha muerto el mejor de los políticos que yo apreciaba, Alan García Pérez, Unde Terry, siempre era Aya de la Torre, todos los políticos que he estudiado del Perú prácticamente tenían nombres compuestos, apellidos compuestos. Así es, Carlos. Yo creo que tú has hecho un buen análisis del país, de los hechos que han acontecido. Y quiero compartir contigo, porque creo que como ciudadanos, como sudamericanos, creo que lo que nos queda es la defensa irrestricta a los derechos que nos corresponden en un país como es Bolivia, como es Perú, como es cualquier otro país de Sudamérica, que lo que queremos son mejores condiciones de vida. Y en el caso particular de Perú, yo creo que estamos pasando una crisis grave. Y una crisis grave porque nuestro presidente Castillo no ha sabido asimilar y lamentablemente no ha sabido seleccionar la gente que lo acompaña. Y en un gobierno de inicio que en 6 meses y días tiene 4 gabinetes, es una clara evidencia que no ha sabido presentar un gabinete que, más allá que sea de izquierda radical, que sea de izquierda democrática, que sea de derecha, no es de gente asimilablemente necesaria, la que queremos todos para poder sacar adelante el país. Y eso sí es preocupante y lamentablemente al día de hoy, creo que tenemos que decirle a todo Sudamérica que como peruanos estamos preocupados. Estamos preocupados porque creo que nosotros quisiéramos tener mejor oportunidad, como todos los países sudamericanos, que en esta pandemia que estamos atravesando, el problema no es solo la pandemia, el problema es el desarrollo del país, el problema es la mejora económica de todos los peruanos y en este caso de todos los sudamericanos. La propuesta es tener una respuesta a esa población más vulnerable que no solamente la vamos a contentar con un bono de sostenimiento familiar, sino con una oportunidad de un trabajo digno. Y eso, lamentablemente, el país, como Perú, viene fallando. Y es grave y preocupante porque creo que no podemos darle una garantía de tranquilidad a los peruanos en el ámbito de la jurisdicción o de la respuesta que debemos darle en esa tranquilidad que no la pueden percibir porque lamentablemente no hay condiciones y porque en una situación de la naturaleza que estamos atravesando, la responsabilidad que tiene nuestro presidente, que tiene el Congreso de la República, no está dando el nivel de la respuesta que todos quisiéramos. Y es tener una tranquilidad y saber que los hechos que vienen sucediendo, estamos en búsqueda de la solución y no del entrampamiento que se viene dando, que lo que viene generando es más inseguridad y más que inseguridad es, digamos, preocupación porque el Perú sigue padeciendo de una solución inmediata a esa problemática que cada día se agudiza más
y no se fortalece porque no hay posición clara del gobierno ni posición clara del Congreso. Presidente Merino, hace un par de semanas con el colega Juan Cruz tuvimos la oportunidad, Juan Cruz Castañeira, desde Buenos Aires, yo estoy desde Santa Cruz, Bolivia, y usted está desde Lima, Perú. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al expresidente de Costa Rica, Rafael Calderón, quien a decir también de los libros, es hijo de otro expresidente obviamente de Costa Rica. Y ahí le expresamos un temor y le dijimos, faltaban 4 o 6 días para las elecciones. Y si les pasa a ustedes lo mismo que pasó al Perú, en Costa Rica 25 candidatos. El que salió ganando creo que tiene el 20 y el otro tendrá un 18, Juan Cruz, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, un guarismo similar. Y encima ninguno de los dios, como dice mi amigo Juan Cruz, ninguno se han manifestado pro la vida, son abortistas, parecieran. ¿Ya? Entonces, le dijimos nosotros al expresidente, y no va a pasar en Costa Rica lo mismo que está pasando y no hace ni 2 semanas, yo le decía, porque fíjese, presidente Calderón, le decía, ya el sombrero de Castillo se está encogiendo, pero ahora, ayer he tenido la sorpresa de que ya no tiene sombrero, que dicho sea de paso, no sé de dónde se lo sacó. ¿Qué opina usted? Sí. ¿Será que no es una enfermedad de América Latina? Otra vez la atomización del voto, que en la primera vuelta hace que el partido que vaya a ganar tenga una representación parlamentaria ínfima o minoritaria. Sí, efectivamente, yo creo que la preocupación que tú acabas de expresar es muy propia de los análisis y de los hechos, de los acontecimientos que se están dando. Y efectivamente, el señor, digamos, presidente de la República de Perú, que inicialmente mantenía un sombrero, que era su representación, el día de hoy ya no lo tiene. Y en esas circunstancias creo que tenemos que analizar lo que viene sucediendo en Sudamérica. Pero más importante que dejar un sombrero era buscar un asesor o buscar el auxilio en inteligencia del Estado para ver a quiénes están nombrando. Así es. Porque, por ejemplo, en todos los países, desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética, hasta Rusia, servicio secreto le dice quién es quién, cuántas veces le ha pegado a su mujer. Exactamente, o sea, yo creo que estos hechos de los acontecimientos de Perú, de Venezuela, de Costa Rica, de Chile, acontecimientos que lamentablemente no nos ayudan a disuadir la preocupación que tenemos todos, creo que más bien agudiza nuestra preocupación, porque no tenemos una respuesta clara de los hechos que realmente queremos, y peor aún, en el caso del señor Castillo, en el caso de Perú, donde su representación era el sombrero, y ahora ya está sin sombrero, o sea, o es que la representación que él tenía le ha preocupado tanto que el día quiere desfigurarla para podernos entretener en otras situaciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a enmarcar, los que realmente queremos un cambio importante en el comportamiento y la respuesta que tienen que tener nuestras autoridades representativas. Y ese tipo de sombrero es de algún lugar, tiene alguna historia, o es como los Panamá, sombreros de Panamá que se llamaban Hunters, que son hechos de Ecuador. ¿Tiene algún origen, alguna historia ese sombrero, o es del duende? Yo creo que no tiene una historia. Yo creo que podríamos decirle que es del duende. Cuando digo del duende, con el mejor de los respetos que se merece el presidente, y el duende, es porque su representación de él no genera la confianza que todos quisiéramos tener en los actos propios que viene realizando. Claro, más o menos así aquí en el oriente boliviano, que tenemos problemas parecidos a ustedes, los que son del interior de Lima. El oriente boliviano, a la gente de tierras bajas nos tienen vetado muchas cosas, pero existe un personaje que es muy pintoresco, ¿no? Y es el duende. Y más o menos así era el sombrero del duende que alguna vez, que todos hemos visto, ¿no? Especialmente mi colega, el doctor Wilson Guzmán Ocinaga, que es de un sector muy, muy nacionalista que se llama Valle Grande. Hay muchos duendes por allá, ¿no? Entonces, en la recta final, Juan Cruz, ¿alguna pregunta para nuestro entrevistado principal? Sí, muchas gracias, doctor.
La pregunta concreta es, Castillo confesó que él nunca estuvo preparado para gobernar, que tiene problemas al elegir su gabinete. Es importante en cualquier país que los expresidentes de la República sean consultados. En este caso, ¿piensa que Castillo tendría que llamar a consulta a los expresidentes peruanos para escuchar consejos, sugerencias y quizás lograr una gobernabilidad para el Perú? Bueno, primero que es lamentable porque las propias declaraciones del primer ministro en estos últimos días no han sido en un tema consultivo, no han sido direccionadas en un tema de confraternizar y poder buscar un apoyo para poder gobernar. Al contrario, han sido confrontacionales. Y eso, en lugar de colaborar y ayudar al gobierno del señor Castillo, lo debilita más. Tenemos que reconocer que en este momento para una vacancia presidencial no hay los votos. Pero eso perjudica mucho más al Estado peruano porque eso debilita la institucionalidad parlamentaria y la institucionalidad ejecutiva. En consecuencia, los problemas en el Perú en estos últimos días, en lugar de darle una solución, se han agudizado y se van a seguir agudizando a medida que pasen los días. ¿Por qué se siguen agudizando? Porque empezamos a buscar instrumentos que de repente no son la solución del problema, pero que agudizan la debilidad institucional y el concepto general de la población en lo que significa la gobernabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es bueno decirlo, no podemos acallarlo. El tema de buscar la vacancia presidencial a través, digamos, de un tema constitucional por traición a la patria, quizás no son los mejores instrumentos que nos permitan desarrollar, digamos... Esos son puntos de hecho, aprobar no de derecho, ¿no? Claro, de sacar a un costado al presidente del Perú, sino más bien al contrario, debilitar el fortalecimiento que debemos tener institucionalmente los países de Sudamérica. Porque los países de Sudamérica nos amamos, nos queremos, nos respetamos, pero nos empezamos a debilitar a medida del propio comportamiento que pueda tener el presidente de la República de Perú con la responsabilidad que tiene institucional con todos los países sudamericanos. Y eso sí tenemos que decirlo, no podemos callarnos, al contrario, tenemos que buscar fortalecer para que nos podamos entender y no dejemos que esta debilidad institucional que tengamos nos pueda debilitar institucionalmente a los sudamericanos, a los países sudamericanos. Yo pues para tratar de comprender la realidad y tratar de vislumbrar el futuro, siempre recurro a estudiar la historia, como diría el profesor Nicolás Maquiavelo. Y en la historia vemos como el padre de la democracia en la Argentina, Raúl Alfonsín, tuvo que sacrificarse un año de gobierno para que la democracia se mantenga. Vemos como en Bolivia el primer presidente después de los gobiernos de facto militares, el doctor Hernán Siles Suazo, tuvo que renunciar al 25% de su mandato, antes era 4 años, a 1 año, para tratar de seguir. ¿Y usted no cree, así viendo la historia de los pueblos hermanos, que no existe alguna posibilidad donde el señor presidente Castillo piense en adelantar las elecciones? Yo creo que eso sería lo mejor para el país. Pero particularmente creo yo que las personas que lo asesoran al presidente Castillo no nos van a dar esa oportunidad. Y en esa misma línea creo yo que el Parlamento Nacional en este momento no reúne los votos para un tema de vacancia presidencial. En consecuencia, el tema se agudiza en el Perú porque creo que nos genera la zozobra, la preocupación y la realidad de que frente a estos hechos, no teniendo los votos para un tema de vacancia, consecuentemente la agudización de los problemas de los peruanos va a continuar. Yo frente a esos hechos, la figura heroica y patriótica del presidente Raúl Alfonsín, quien tuvo que ir también a sofocar un golpe de Estado al mismo cuartel de los Carapintadas, no sé si se recuerda, ¿no? Entonces, o les estará faltando a nuestros líderes patriotismo para dar un paso al costado. Yo creo que sí está faltando patriotismo. Creo que es bueno recordar los acontecimientos del 9 de noviembre, donde me tocó asumir la presidencia de la República, y por un tema de amor al país,
Nosotros pusimos un paso al costado. Usted Sin figura en los medir- libros de historia como una persona heroica que dejó a un lado sus apetitos personales y sus propias ambiciones Ah, y así es. hizo una renuncia total para pacificar su país. Y eso nadie se Así lo va a es, quitar. Ni en vivo en ni en ese muerto. momento era necesario tranquilizar al país y no generar más zozobra. Habíamos enfrentado a un, digamos, a un presidente autoritario, a un presidente mitómano, a un presidente que prefería él proteger su familia más que la vida de todos los peruanos. Frente a eso, el objetivo se había conseguido y no era necesario ser persistente y poder mantenerse en el poder, cuando en realidad lo que se buscaba era tranquilidad para todos los peruanos. Y eso nosotros lo demostramos en los hechos. Lamentablemente en este momento... Usted debe los hechos ser no se uno pueden de los demostrar. pocos expresidentes del Perú libre, porque todos están presos o muertos. Si no, pregúntele Así es. a Alan García Pérez, digamos, ¿no? Muerto por las bellacadas de un juez político, como tantos otros líderes. Y ¿usted cree que en una próxima entrevista podemos hablar de integración? ¿Podemos recordar la gloriosa Confederación Perú-Boliviana? Claro que sí. ¿Qué siente usted cuando escucha hablar de la Confederación Perú-Boliviana, cuando escucha hablar del puerto de Hilo como el acceso soberano o prácticamente más soberano para Bolivia al mar? Claro que sí, es naturalmente un tema que creo que tenemos que conversarlo. El Perú creo que ha sido uno de los países sudamericanos que ha entendido que los países coterráneos vecinos tienen que tener las oportunidades de desarrollo como todos los países sudamericanos. Y en este caso particular, el Perú le dio su oportunidad a Bolivia, a pesar que no era su correspondencia, pero creo que creemos que todos tenemos que tener un derecho que nos asiste y que hay que respetarlo. Más y hay ahora ayudar a que eso se tenemos mantenga. un verdugo histórico en común, como es Chile. Bueno, y que recuperemos los derechos que nos corresponden. Los hechos de los bolivianos creo que están en el marco del respeto que tienen que tener los chilenos. Así Y es. en ese marco creo que hay que ayudar a que los sudamericanos seamos respetuosos de los derechos que nos corresponden. Y creo que en ese marco, yo sí creo que Sudamérica puede crecer, pero hay que respetar lo que realmente nos corresponde, que lamentablemente son aspiraciones que tenemos y que a veces no se pueden concretar porque somos egoístas y no queremos reconocer lo que realmente nos corresponde hacer. Yo me despido del programa y en la recta final doy paso a Juan Cruz. Quizás queda algo más en el tintero, Juan Cruz, y hasta siempre, presidente. Un abrazo, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, doctor. No, fue más que claro esta entrevista y esperemos en el futuro poder entrevistarlo al presidente Merino, porque lamentablemente en Perú cada día los sucesos se van agravando. Hay una crisis muy profunda, como él decía, en 7 meses 4 gabinetes. Hoy dura más un programa de televisión que un ministro de Estado. Es lamentable la situación. Muchísimas gracias. Hasta Un siempre. abrazo, Juan, te agradezco la oportunidad y yo creo que todo el cariño, todo el respeto, siempre a Bolivia, siempre a Argentina, que son nuestros países sudamericanos que siempre nos hemos mantenido unidos. Que Dios me lo bendiga. Adelante. Hasta siempre.